El hombre está llegando a las estrellas, pero aquí en la tierra no ha llegado al corazón del niño. Los niños son los más desfavorecidos, los niños son los más abandonados. El niño se ha convertido en la víctima propiciatoria de la injusticia social, del abismo cada vez más hondo entre pudientes y carentes. El centro de todo, la atención de todo es del niño, la mirada del niño, los niños que nos están mirando y preguntando ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué fallaste? ¿Qué pasa? ¿Es que odiamos a nuestros niños? Somos la única especie que trata tan mal a sus propias criaturas. Ellos tienen el derecho. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de esto para que esto se termine. No quiero morirme sin decirle estas palabras. Tengo fe en ustedes. Hay que educarlos ahora en el ejercicio de sus derechos a fin de que adultos puedan ser respetados porque aprendieron a respetarlos. Los niños y las niñas esperan la llegada del amor. Nada más para comenzar este programa en el marco de los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño, que recordar a la Comisión de Notables por la Infancia, con estos queridos amigos, líderes de opinión y escritores, pues que nos van a acompañar durante estas 2 semanas, que modestamente, como Salgalú Televisión y como Movimiento Ciudadano de Inversión en la Infancia, queremos dedicar a analizar dónde estamos, qué se ha hecho y cuáles son los desafíos pendientes para una implementación efectiva de la Convención de los Derechos del Niño. Es por esto que el programa de hoy que nos reúne lo hemos titulado Agenda Vigente, todos los derechos para todos los niños, y tenemos 3 invitados especiales. Emilio García Méndez, jurista desde Argentina, que estará próximamente con nosotros, vía Skype. También tendremos la participación del doctor Juan Aguilar, que fue representante de UNICEF en Perú, asesor regional de salud y nutrición. Estuvo en UNICEF, en en el Banco Mundial, BID, en fin, tantas organizaciones, y fue ex ministro de Salud de Guatemala. También estará con nosotros el educador, querido amigo y compañero de tantas batallas, el doctor Vital Didonet desde Brasil. En fin, todos ellos el día de hoy acompañados por este selecto grupo del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Me acompaña el doctor Óscar Castillo, pediatra y miembro del Grupo de Salud del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia, y también con nosotros el doctor José Rivero, que es el educador y miembro también del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia, con quienes vamos a compartir este momento tan importante para poder desarrollar justamente este trabajo. Bien, sin ánimo, vamos inmediatamente a empezar para todos nuestros amigos a poner un poco en contexto, gracias a nuestro equipo de prensa, un informe sobre este 25 aniversario de la Convención, cómo está la situación de la infancia y la adolescencia, considerando avances, desafíos y experiencias que necesariamente tenemos que poner sobre la mesa. Entonces, adelante con el video, por favor. El 20 de noviembre se celebra el 25 aniversario de la entrada en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y suscrita por el Perú en 1990. Esta convención ha sido adoptada por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, lo que la convierte en el tratado sobre derechos humanos más aceptado de la historia. En sus 54 artículos, la Convención de los Derechos del Niño establece los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de los niños, niñas y adolescentes. Los estados que la han suscrito se han comprometido a su cumplimiento,
lo que implica garantizar estándares básicos de salud, educación, protección y servicios sociales para todos los niños, niñas y adolescentes. El Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia, UNICEF, tiene el mandato de las Naciones Unidas para velar por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. A 25 años de su entrada en vigencia, la pregunta es: ¿cuánto se ha avanzado en su cumplimiento y, por lo tanto, en la búsqueda del pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes? ¿Y cuáles son los principales retos pendientes? En estos últimos 25 años, hay avances en la defensa de los derechos de los niños. Se ha reducido a nivel mundial la mortalidad y la desnutrición crónica infantil, por ejemplo, pero todavía falta mucho por hacer para asegurar su pleno desarrollo. En el año 1990, en el mundo fallecían 90 niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos. 25 años más tarde, se ha pasado a 46 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Se estima que 100 millones de niños y niñas han sobrevivido en las últimas 2 décadas gracias a esta reducción de la mortalidad infantil desde la entrada en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, en el mundo todavía hay 17.000 niños menores de 5 años que mueren cada día. En los últimos 25 años, desde la entrada en vigencia de esta convención, en el mundo han muerto 223 millones de niños menores de 5 años por causas evitables. En América Latina y el Caribe, se pasó de 54 muertes de niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos en 1990 a 19 muertes por cada 1000 nacidos vivos en el año 2013. En el tema de la desnutrición crónica infantil, desde la entrada en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, esta se redujo en América Latina y el Caribe de 22% en 1990 a 12,8% en 2013. Aunque en la región el número de niños menores de 5 años con desnutrición se ha reducido en los últimos 25 años a la mitad, todavía hay en América Latina y el Caribe 6,9 millones de niños afectados por este grave problema. Las campañas de vacunación a nivel mundial han evitado más de 2 millones de muertes infantiles cada año, y el simple uso de mosquiteras ha reducido en 20% la mortalidad infantil por causa de la malaria. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aunque en América Latina el trabajo infantil se ha reducido en forma importante en los últimos años, en la región hay unos 9 millones de niños y niñas que trabajan. La mayoría lo hace en la agricultura. Muchos de ellos trabajan en actividades de alto riesgo, como en la minería o en basurales. El trabajo doméstico es otra forma importante de trabajo infantil en la región. Según la OIT, Brasil, México y Perú son los países de la región en los que hay un mayor número de niños y niñas que trabajan. Hay avances en estos últimos 25 años, pero todavía subsisten graves problemas que afectan el desarrollo y la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. La vida de millones de niños en el mundo continúa estando en riesgo. Ahora no podemos parar. Es el eslogan usado por UNICEF para conmemorar el 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Esta expresión debe ser una demanda para redoblar los esfuerzos y los recursos, para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, y asegurar el cumplimiento de sus derechos en educación, salud, nutrición y protección, como demanda la Convención de los Derechos del Niño. Gracias por este excelente informe preparado por nuestros amigos del Departamento de Prensa de Inversión en la Infancia sobre este panorama regional. Me dicen que ya estamos en línea con nuestro querido amigo, hermano, Emilio García Méndez. Pero evidentemente la pregunta que nos queda es, ¿hemos avanzado? Sí, pero hay muchas tareas pendientes y sobre todo Emilio García Méndez, quien no conozca,
un jurista de amplia trayectoria, que dicho sea de paso, desde Brasil, desde el Movimiento Ciudadano por los Derechos de la Infancia, acompañó prácticamente la constitución de 18 estatutos de la infancia y la adolescencia en toda América Latina. Él fue asesor regional de UNICEF para esta área de protección y derechos. Para mí es un privilegio retomar contacto con Emilio García Méndez y plantearle esta pregunta. O sea, quizás una primera reflexión, Emilio querido, ¿dónde estamos? ¿Qué se ha hecho y cuáles son los desafíos pendientes? Bueno, muy buenos días, querido Salvador Herencia. Yo estoy escuchando bien, pero no los estoy viendo. Supongo que ustedes me ven a mí. Te estamos viendo perfectamente y escuchando también. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Bueno, el panorama es heterogéneo, porque así como este informe muy bueno que ustedes estaban pasando muestra avances en lo que uno llama los indicadores duros tradicionales, me refiero a temas tales como la mortalidad materna, la mortalidad infantil, etcétera, etcétera. En materia de derechos humanos, nosotros no estamos tan bien. En materia de derechos humanos, nosotros estamos sometidos a una presión permanente y a muchos retrocesos, que sin embargo no hacen otra cosa que decirnos que los esfuerzos tienen que ser redoblados. El tema hoy, uno puede decir que los países latinoamericanos, ¿ustedes me escuchan? Perfecto, te estamos siguiendo. Que los países latinoamericanos, uno podría decir que los países latinoamericanos sin excepción están sentados arriba de una bomba social de tiempo. Y esta bomba social de tiempo no es otra que los adolescentes pobres, que las periferias urbanas no estudian ni trabajan. Yo creo que este es el desafío más grande que hoy tiene la política social, y en realidad más que la política social, la política en un sentido más amplio en América Latina. La cuestión de los adolescentes infractores, que es la punta del iceberg de este problema que estoy mencionando, se ha convertido en un tema central. Es decir, no hay encuesta de opinión que no coloque el tema de la inseguridad en el punto número 1 de la preocupación social. Al mismo tiempo, los medios de comunicación han hecho un vínculo, muchas veces, con mayor o menor nivel de veracidad, han hecho un vínculo bastante fuerte entre esta inseguridad y los menores de edad. Lo primero que uno tiene que decir es que muchas veces este vínculo es un vínculo temerario. ¿Por qué digo temerario? Temerario en el sentido de que son afirmaciones sin demasiado respaldo, porque una de las cosas que también caracteriza esta área, o todas las áreas vinculadas con los derechos humanos, es la falta de información cuantitativa confiable. Nosotros precisamos en el área de derechos humanos el punto, no diría número 1, el punto 0 de nuestra agenda es la obtención de información cuantitativa confiable. Hay países ¿sí? en la región, y lamentablemente tengo que nombrar el mío, la Argentina a la cabeza, donde carecemos prácticamente, absolutamente de todo tipo de información de aquellos temas que son sensibles a una perspectiva de derechos humanos. Porque la cuestión de los adolescentes infractores, a pesar de tener un carácter cuantitativo reducido, tiene lamentablemente un carácter contaminante negativo sobre el conjunto de las políticas sociales. Es decir, aquel que no resuelve esta cuestión acaba contaminando negativamente el tema de las políticas sociales. Emilio, una consulta. Yo creo que el tema que estás tratando es un tema muy pertinente, que está en la agenda y que realmente los países nuestros tenemos que franquearnos un poco al respecto de esto. Inclusive aquí en el Perú está pues nuevamente el tema de moda, o sea, el tema de inseguridad ciudadana, y ya hay muchos sectores que se están articulando para tratar de hacer un lobby para la baja de la imputabilidad penal. Nuevamente el adolescente paga la cuenta. ¿Cómo lo ves? Bueno, justamente, me parece que lo que ha pasado en el Uruguay, ¿sí? En Uruguay ha habido un plebiscito, ahora el día 30 de octubre, con las elecciones presidenciales, junto a la elección del presidente, que dicho sea de paso,
irá a una segunda vuelta el 30 de noviembre, se ha votado un plebiscito para bajar o no la edad de la imputabilidad. Este plebiscito, felizmente, fue derrotado, es decir, el 53% de los uruguayos dijo que no a la baja de edad de la imputabilidad, pero el 47% dijo que sí. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay un creciente clamor, hay una creciente creencia en las sociedades latinoamericanas que es bajando la edad de la imputabilidad que se resuelven estos problemas. Estos problemas existen. Los problemas de seguridad no son una sensación, no son problemas inventados, pero al mismo tiempo que existen, lo que no existe consenso es acerca de cómo se resuelven estos problemas. Precisamente el Uruguay es el país que en términos proporcionales tiene el mayor número de menores de edad privados de libertad en toda América Latina. Con excepción de la Argentina, digo con excepción de la Argentina porque en la Argentina no sabemos cuántos hay. Así que no sabemos. De todos los países de América Latina que se conocen bien regular o mal las cifras, el Uruguay es el que tiene el número más alto de privados de libertad. Del otro lado tenemos un país que en esta materia es un país sumamente interesante, uno de los países que ha trabajado con más seriedad estos temas, que es Costa Rica. Costa Rica aquí es paradójico porque Costa Rica, que tiene más habitantes, tiene 5.400.000 habitantes contra 3.200.000 del Uruguay, y la pirámide poblacional del Uruguay es una pirámide mucho más envejecida, o sea, hay mucho más niños cuantitativa y cualitativamente hablando en Costa Rica que en Uruguay, mientras Uruguay tiene 800 menores de edad privados de libertad, Costa Rica tiene 67 menores privados de libertad la semana pasada. Entonces uno se pregunta lo siguiente: ¿son los adolescentes uruguayos 10, 11, 12 veces más violentos, más perversos, ¿sí? más problemáticos que los adolescentes costarricenses? ¿O hay algo en la forma de la política que determina una dimensión en un país y otra dimensión en el otro? Lo paradójico aquí es que Costa Rica tiene una ley de responsabilidad penal juvenil que es la más dura de América Latina, mientras que el Uruguay tiene una ley que se podría llamar tutelar, pseudoprotectora. Ahora, el país que tiene la ley tutelar tiene 800 menores de edad privados de libertad y tiene un problema gravísimo, y el país que tiene 10 veces menos menores de edad privados de libertad tiene bastante resuelta la administración y la cuestión penal juvenil. Emilio, en todo caso... Aquí está, y este es el punto que quiero resaltar, es que la gran alternativa que nosotros estamos enfrentando en todos los países de América Latina es la siguiente. Tiene que ver con el tema de la privación de libertad de los menores de edad, que dicho sea de paso, está reconocida y regulada por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La Convención no niega la privación de libertad en el caso de delitos y dice en sus artículos 37 y 40 que tiene que ser una medida excepcional y un último recurso. Ahora, la gran alternativa, el gran dilema es este: o usamos la privación de libertad como una respuesta seria y legítima del Estado frente a los delitos graves que cometen los menores de edad, que es el caso de Costa Rica, o la usamos como una especie de política social reforzada de cuarta categoría para los adolescentes pobres de las periferias urbanas. Entendemos que este dilema que hoy encarnan Costa Rica y Uruguay, dos países que adoran compararse entre ellos, está inscripto todo este problema que hoy se ha vuelto central en América Latina. Emilio, mira, yo creo que tu tema está agitando bastante las preguntas en el chat también, y también tenemos aquí comentarios de nuestro panel. Evidentemente, esta bomba social, como tú le estás planteando, pues está generando ya ciertos indicios de que este va a ser un tema vigente en términos de los desafíos pendientes de la convención. Yo paso a Óscar Castillo, que quiere hacerte una consulta. Hola Emilio, un gusto de saludarte a la distancia, tantos años, y con la alegría de saber que sigues en esta defensa de los derechos del niño, ¿no? Una gran alegría reencontrarnos en este ambiente. Emilio, el por proyecto favor, ¿podría hablar un poquito más alto? Sí.
Sí, te saludaba a la distancia y con la alegría de encontrarte siempre como un adalid en esta lucha por la defensa de los derechos de la infancia, ¿no? El proyecto del milenio ha construido como uno de los 4 escenarios factibles para América Latina el año 2030, ese escenario que se llama América Latina en llamas, donde el crimen organizado va a tomar cuenta de la gobernabilidad de la mayoría de los países de América Latina, ¿no? En Perú estamos viendo una escalada violentamente hacia esa perspectiva. Y en ese escenario se describe que para el año 2030 hasta un 50% de los jóvenes van a estar empleados por el crimen organizado, sobre todo en comercio de drogas. Entonces, frente a ese escenario, claro, como cualquier futurible, es sujeto a los avatares que nos separan todavía del 2030, no son muchos, pero quería decirte esa perspectiva que tú la ves un poco con avances y retrocesos, pero mirándola prospectivamente hacia el año 2030, ¿cómo ves ese panorama en América Latina? Bueno, a ver, yo diría lo siguiente. Me gustaría, en primer lugar me parece que la pregunta es una pregunta central, es la pregunta más relevante, porque es, a mi juicio, el problema social más relevante que estamos enfrentando, y es un problema social que se va a agudizar en los próximos años. Así que me gustaría enmarcar mi respuesta en una frase de este famoso dramaturgo alemán, Bertolt Brecht. ¿Sí? Hay una frase poco conocida de Bertolt Brecht que dice así: cuando la hipocresía es de baja calidad, es mejor decir la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que este tema del avance del narcotráfico está colocando a las sociedades de América Latina, para no ir más lejos, al borde de un abismo y al borde de una alternativa que uno tarde o temprano tendrá que enfrentar, decidir qué es peor, si el narcotráfico o la droga. Ya hemos enfrentado con mayor o menor felicidad otras drogas como el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera, y me parece que de lo que se trata es de empezar a discutir con seriedad, una forma de desmontar el negocio internacional del narcotráfico. Yo celebro que muchas personalidades, desde Fernando Enrique Cardoso hasta Bill Clinton, Carlos Fuentes, recientemente fallecido, ¿sí?, hayan tenido el coraje de plantear un nuevo debate internacional en relación al tema de la droga. Me parece que el Uruguay de Mujica ha dado un paso adelante extraordinario. Es decir, uno tiene el mismo rechazo a la droga, pero uno entiende perfectamente que este es un problema de salud pública y no puede ser más entendido como un problema militar. Porque si uno lo entiende como un problema militar, lo único que está haciendo es engordar las cuentas del narcotráfico, y el narcotráfico está acabando con nuestra juventud y de hecho está acabando con nuestras sociedades. Entonces me parece que las Naciones Unidas están cambiando la posición al respecto. Y cuando digo cambiando la posición, no me estoy refiriendo que uno exige que las Naciones Unidas tomen una posición. Yo creo que la posición que las Naciones Unidas deberían tomar en este caso es hospedar un debate abierto, franco, sincero, democrático y transparente. ¿Por qué? Porque por la vía en que estamos yendo hacia a la destrucción de nuestras sociedades y sobre todo el futuro de nuestros jóvenes. Emilio, aquí tengo para el comentario y pregunta a nuestro querido amigo José Rivero, educador y miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia, que además te conoce, ¿no? Emilio, gran gusto de verte. Tu planteamiento es central, es decir, esta bomba de tiempo social en países como Perú y el resto de América Latina se ve venir. Problemas básicamente de conectividad, lo que pasa es que Argentina no ha superado la conectividad, ¿o estás en Brasil ahora? Estás en Porto Alegre en este momento. Estás en Porto Alegre en alguna conferencia. Bueno, Emilio, ahora sí, en todo caso vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte con Pepe para ver yo señalaba que este tema es crucial y evidentemente explosivo,
Ahora, hay dos elementos que, bien lo sabes, agudizan el problema. El tema de la pobreza acuciante, el tema del imperio de un modelo económico donde la productividad y las ganancias exageradas de unos a costa de la pobreza generalizada de otros. Y el segundo elemento es la mala educación, es decir, el éxodo de muchos muchachos que dejan la secundaria porque simplemente no les significa nada, no los atrae ni los motiva. Estos dos elementos se complementan con este panorama ya que han señalado en el narcotráfico, y ahora en el Perú comienza a visualizarse un tema inusitado, que es el sicariato. Jóvenes, adolescentes contratados como sicarios en un país convulsionado que tiene que verse en el espejo mexicano o en el espejo colombiano para encarar su mejor desarrollo. En estos días se está desarrollando una reunión de empresarios tradicional llamada CADE 2014, que plantean como gran objetivo que el Perú pase a ser parte del primer mundo. La pregunta que no se han hecho es ¿a qué primer mundo se refieren? A un primer mundo como el europeo, donde los ni crecen abrumadoramente, donde hay conflictos como el de Cataluña que quiere desprenderse de España, etcétera, etcétera. ¿A qué primer mundo podemos aspirar en una situación como esta? Bueno, yo lo que creo que lo primero que tenemos que hacer es compararnos con nosotros mismos. ¿Sí? Yo creo que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y mirarnos un poco al espejo. Yo repito lo que acabo de decir respecto de la necesidad. Ya no es una opción, me parece que cada día que pasa el tema de desarmar la economía del narcotráfico se convierte más en un problema de sobrevivencia social que en un problema de opción política. Digo esto porque me parece que esto también es condición, no es condición suficiente para nada, pero cada día se va convirtiendo más en condición imprescindible para todo. Ahora, si bien el balance crítico y el balance de crisis que nosotros hacemos es un balance preocupante, yo no soy de los que creen, ¿sí?, que uno debe quedar paralizado. Yo diría que en épocas de crisis hay gente que llora y otros que salen a vender pañuelos. Yo prefiero vender pañuelos antes que andar llorando por los rincones. Y me parece que si hacer política es establecer prioridades. Y hacer política social no difiere de hacer política. Yo soy de los que piensan todavía que la educación no tiene en nuestros países de América Latina la prioridad y la importancia que se merece. Yo no veo ninguna alternativa a pensar con seriedad una salida de la situación que nos encontramos si nosotros no colocamos el tema de la educación, ¿sí?, en el punto central de la agenda política. Y la educación, se me podrá decir, yo no soy un experto en educación, pero soy un ciudadano. Así que yo no veo la educación desde el punto de vista de la oferta, pero sí veo la educación desde el punto de vista de la demanda. Y yo soy de los que piensan, como piensa Salvador Herencia, que si nosotros no tenemos una educación mejor es porque no tenemos una demanda por una educación mejor. Entonces tenemos que colocar el problema de la educación, hay que construirlo como el problema central de nuestro desarrollo. Yo creo que una de las cosas que caracteriza, ¿sí?, a la política de crisis en la que nosotros estamos inmersos es que le cuesta a los estados, pero también les cuesta a las sociedades pensar a mediano y a largo plazo. Una de las cosas, yo siempre he escuchado hablar, sobre todo en UNICEF, de la perspectiva de derechos. Y muchas veces la gente me citaba a mí hablando de la perspectiva de derechos y yo decía, bueno, qué curioso que me citen a mí porque yo todavía no entendí muy bien de qué se trata esto de la perspectiva de derechos, ¿no? Yo sí ahora entiendo qué cosa no es la perspectiva de derechos. Yo todavía no tengo muy claro qué es la perspectiva, pero tengo muy claro qué cosa no es una perspectiva de derechos. Y a mí me parece que las perspectivas de corto plazo nunca son perspectivas de derechos.
y me parece que el mejor ejemplo de todos es el tema vinculado con el trabajo infantil, que es un tema muy sensible en un país como Perú, en un país como Bolivia o en países como Paraguay, porque en una perspectiva de corto plazo, que no es una perspectiva de derecho, la promoción del trabajo infantil, que puede significar un pequeño alivio en el día de hoy, significa la consolidación de la pobreza y de la miseria en el mediano y el largo plazo. Emilio, realmente gracias por tu participación. Tú sabes que tenemos también en línea y te están escuchando Vital Didonet también desde Brasilia y por supuesto Juan Aguilar desde Guatemala, con quien también analizaremos con ellos este tema, y para nosotros queda muy central esta advertencia de esta bomba social que nos has mencionado y sobre todo este desafío en la agenda del derecho de tener derechos, la educación como punto central de nuestra agenda política que tiene que ser resaltada. Emilio, una cosa, el chat está reventando con preguntas y comentarios para ti que tú las puedes tener, tú los puedes responder directamente también, pero yo te quiero hacer dos preguntas que quedan. México, el asesinato de estos 47 estudiantes en el marco de los 25 años de la convención. ¿Cómo tratas este asunto? ¿Cómo enfocas este asunto después de 25 años de una convención de los derechos del niño? Bueno, me parece que esto que ha pasado en México es como una manifestación grotesca y una externalización de un fenómeno de crisis que está referido exactamente a los fenómenos a los cuales hizo referencia antes. A mí me parece que esto que ha pasado en México coloca a México frente a una encrucijada. A mí me parece que si un hecho de la dimensión, ¿sí?, de la dimensión cualitativa y cuantitativa que tiene esta masacre que ha ocurrido en México, queda en la impunidad, yo creo, para decirlo francamente, que México... tenemos un problema de conectividad aparentemente. Volvemos nuevamente con esta última parte de Emilio. ¿Me está escuchando? Se ha cortado la grabación con Emilio, pero volvemos inmediatamente. Pero ese es claro que Emilio García Méndez nos ha dicho claramente que este tema... Sí, adelante Emilio, por favor, para concluir la última parte. Guatemala, y quiero aprovechar para enviarle un abrazo, pero no entendí quién estaba en Brasilia. Está en Brasilia Vital Didonet. ¿Quién? Vital Didonet. Ah, bueno, yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero aprovecho para saludarlo. Bien, entonces solamente, Emilio, la última parte se quedó corta sobre la cuestión de México, el desafío a México con la impunidad en relación a este tema. Bueno, yo decía que esta monstruosidad, porque no hay otra palabra, esta monstruosidad desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo que está enfrentando México, coloca a México en un dilema de hierro, diría yo, o quebrar esta impunidad, porque esta es una impunidad que no tiene precedentes, o, si se me permite la expresión, literalmente retroceder en cuatro patas. Esta expresión no es mía. Albert Camus decía: cada vez que se ejecuta la pena de muerte en el mundo, la humanidad retrocede en cuatro patas. Bueno, aquí ha habido una pena de muerte colectiva, ¿sí?, y la responsabilidad por la inexistencia o existencia de impunidad en un caso como este es pura y exclusivamente del Estado mexicano. Así que yo creo que aquí México se enfrenta a un dilema de hierro y esperemos que la sociedad no naturalice una monstruosidad como esta.
Emilio, realmente con tus palabras, con este mensaje final, yo creo que queda también como una advertencia. En el chat tienes saludos de Paul Martin, amigos de UNICEF de América Latina, comentarios de Luis Costa y felicitaciones por esta intervención, y estamos prometiendo que no te vamos a dejar suelto y que periódicamente quisiéramos estar en contacto contigo. Hermano, un gran abrazo, suerte, y esperamos pronto tenerte en el Perú para tratar este tema, porque creo que es pertinente un diálogo abierto, amplio, sobre este tema el punto central de la agenda central que plantea sobre una educación de calidad y sobre todo este tema de justicia de la infancia, justicia que realmente se requiere aplicar desde la escuela. Te agradezco muchísimo, Emilio, te doy un abrazo grande. A ustedes y felicitaciones por un evento de esta naturaleza. Muy amable, gracias. Fue Emilio García Méndez. La última parte tuvimos que pedir que corte la cámara por un factor de conectividad. Él estaba hablando desde Porto Alegre para ponerse en contacto con nosotros. Antes de yo irme al corte y para volver ya como preparatoria a nuestros amigos, como preparatorio a dialogar ya con nuestros amigos Juan Aguilar en Guatemala y Vital Didonet en Brasil, yo quiero hacerles recordar algo para que ustedes reflexionen. Esto me tocó hacer cuando coordinábamos la Comisión de Notables por la Infancia, pero ¿qué les parece escuchar a Carlos Fuentes hace exactamente 8 años, a 10 años, cuando nos advertía sobre esta América Latina que estábamos viviendo? Vamos a ver este video y luego vamos a un corte. La América Latina es un continente de ricos, poblada por miserables. La mitad de la población de la América Latina, somos 400 millones, más o menos 290 millones viven o sobreviven con $60 o menos al mes. Esto es una miseria, estos abismos de pobreza que hay todavía en la América Latina, estas desigualdades brutales en todas nuestras sociedades, quieren decir que la principal víctima es la niñez. Son los niños que no van a tener comida, que no van a tener salud, que no van a tener escuela, que van a tener vidas truncas. Esto es lo terrible de la América Latina, y si no resolvemos este problema, vamos a tener un siglo XXI desastroso. Es lo primero que tenemos que resolver. El problema del capital humano, de la enorme reserva de trabajo que hay en la América Latina y que no hemos sabido emplear porque estamos en una ensoñación rara de que vamos a pertenecer al primer mundo gracias al influjo de capitales, a nuestra participación en las bolsas, qué sé yo, a tonterías que no tienen nada que ver con la construcción de escuelas, la creación de trabajo, la construcción de sistemas de irrigación, tener agua potable, tener todos los elementos básicos de la vida, la alimentación, a partir de la cual se puede realmente llegar a ser un país adelantado. Si no atendemos eso, vamos a vivir siempre en el retraso. Y el centro de todo, la atención de todo, es del niño, la mirada del niño, los niños que nos están mirando y preguntando ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué fuiste inactivo en algo que podías haber hecho? Qué bueno recordar a Carlos Fuentes, ¿no? 10 años atrás nos decía que estamos pensando en tonterías como llegar al primer mundo sin haber resuelto problemas fundamentales de nuestra América. 10 años después seguimos en el mismo tema. Yo creo que en el marco de una conmemoración de los derechos del niño tenemos que tomar muy en serio esto. La producción me pide que aclare que esta transmisión está llegando en simultáneo también por la red de municipios rurales del Perú, la campaña peruana por el derecho a educación, se difunde también por Foro Educativo y se repetirá a las 4 de la tarde, así que pasen la voz también de esto. Durante el programa, ahora sí, en la próxima secuencia, tendremos desde Guatemala a Juan Aguilar y también a Vital Didonet desde Brasil para tratar juntos este tema que nos está juntando el día de hoy. Y también tendremos como Carlos Fuentes seguramente Ernesto Sábato, tendremos a Jorge Enrique Adún, tendremos a muchas otras sorpresas. Vamos al corte y volvemos inmediatamente.
¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bien, ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias. Hay más de 2.000 personas conectadas en 5 países. Y bueno, con los comentarios que estamos agradeciendo, iremos respondiendo evidentemente tanto a las personas entrevistadas como nuestra Secretaría Técnica a sus inquietudes. Bueno, ya estamos en línea, me dice nuestro director, simultáneamente con 2 grandes amigos, 2 grandes luchadores por los derechos del niño, más de 25 años esta lucha continua. Me refiero nada más y nada menos que nuestro querido doctor Juan Aguilar, que desde Guatemala ya está conectado. Juan Aguilar es ex representante UNICEF en varios países de América Latina, ha sido ex secretario de Estado de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Guatemala y asesor regional de UNICEF para América Latina en esta área de salud y nutrición. Y por el otro lado está Vital Didonet, que ha sido expresidente de la Organización Mundial de Educación Preescolar y es asesor de asuntos legislativos de la Red Nacional de la Infancia, de la Primera Infancia de Brasil, un gran luchador también. Con él luchamos todo el Estatuto de la Crianza y de lo Adolescente de Brasil. Muy buenos días a ustedes, les doy un abrazo. Ok, hola Juanito, te estoy viendo. Vital, buenos días. Oye, la juventud está cada vez más presente en ustedes dos. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Salvador. Me imagino que eres tú el que está en el otro lado de la línea. Es un placer estar desde Guatemala conectado nuevamente con nuestro querido y profundo Perú. Gracias. Vital, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está Brasil? Vital, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está Brasil? Hola, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes charlando esta tarde sobre los derechos del niño, sobre todo los derechos del niño en la primera infancia, con mucho gusto, con mucha emoción, recordando cuánto hemos luchado los últimos años para adelantar los derechos del niño en la práctica, en la política, en la vida social. Ya, me indica alguno de ustedes está con un problema de que está escuchando también la transmisión. Bajen el volumen para que no hacer el eco, por favor. Bajen el volumen para que no hacer el eco, por favor. Ahora sí, ya alguien bajó y está perfecto el sonido. Bajó mejor. Ok, mira, la pregunta para ustedes es la misma, o sea, 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos avanzado? ¿Y qué es lo que ustedes consideran como un desafío presente para los próximos años? Juanito, empezamos contigo. Pues indudablemente hemos avanzado mucho, pero inmediatamente hay que decir que falta mucho por hacer. En preparación de esta entrevista me tocó volver a revisar algunos documentos que había dejado de leer por mucho tiempo, y la agenda que se propuso tanto en los años 90 como tanto cuando empezó la Convención de los Derechos del Niño, yo creo que sigue siendo una agenda todavía no terminada. Ni siquiera en algunos temas hemos empezado a avanzar al paso que se requiere
Tenemos un problema de internet. Sí, adelante. Yo prefiero, Vital, si ustedes me permiten, porque las condiciones tecnológicas de los dos países no nos permiten una misma corriente de fluida técnica. Si yo pudiera hacer la entrevista individual con nuestro panel a cada uno de ustedes. Vital, si me permites, comenzaría con Juan Aguilar brevemente y vuelvo a reconectar contigo. ¿Te parece? Bien, mire, vamos a hacer, mientras hacemos este arreglo tecnológico, si nuestro director tiene el video de Rigoberta Menchú, ¿por qué no escuchamos el video de... ¿Qué es lo que nos dice Rigoberta Menchú hace 10 años para contextualizar esta entrevista con Juan Aguilar? Aparentemente no lo tenemos pronto, pero cualquiera de las... Sí, tenemos a Rigoberta Menchú. Entonces veamos qué es lo que nos decía nuestra Premio Nobel de la Paz de Guatemala hace 10 años sobre la Convención de los Derechos del Niño. Adelante, por favor. Yo creo que cada vez que una madre piensa en los hijos, quisiera heredarle todas las cosas buenas, todas las cosas, experiencias buenas que tenemos, y quisiéramos que no aprendieran de nuestras experiencias malas, de la situación de tristeza, de dolor que hemos vivido. Los niños son los más desfavorecidos, los niños son los más abandonados, son los primeros que no nos preocupamos por preguntarles qué quieren, cómo quieren la vida, cómo quieren proyectar el futuro. Estamos en este momento encarando muchos problemas del mundo y uno de estos problemas es el derecho de los niños a la identidad. Es el derecho a los niños a tener nombre. En primer lugar, en los conflictos ha hecho que se desaparecieran tantas personas adultas. Hay una gran cantidad de niños huérfanos que sus padres ya no los registraron, que no tienen un apellido, que sí tienen un padre adoptivo, pero ni siquiera son registrados bajo los nombres o el amparo de los padres adoptivos. Los ciudadanos tienen que tener identidad para poder ser constructores de una democracia y constructores de una paz del futuro. Pero además es un derecho. Yo soy uno que pienso que la acción hace vigente las normas. Luchar por las normas nacionales, pero también luchar por la acción a que las normas se cumplen, en este caso, en la estabilidad y la dignidad de nuestros niños. Bien, ya estamos de vuelta. Juanito Aguilar ya está también en línea y aquí en el panel estamos con tu colega y amigo de siempre, Óscar Castillo, y el doctor José Rivero, los dos miembros del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Juan, entonces estamos en línea contigo, entonces repito la pregunta. Entonces, ¿tú piensas que hay todavía desafíos pendientes en términos de la agenda del derecho de tener derecho de todos nuestros niños? Definitivamente, Salvador, Óscar, amigos del panel, creo yo que la agenda de la convención sigue estando abierta. Sin duda, en los últimos 25 años los avances han sido extraordinarios, especialmente en todos los aspectos relacionados con el derecho a la salud. Ustedes se recordarán esa disyuntiva que tuvimos en los primeros años de que si era más importante el derecho o si era más importante resolver los problemas de salud, de desarrollo, de nutrición que tenían nuestros niños, y rápidamente llegamos a la conclusión de que derechos y problemas eran parte de la misma moneda, y trabajamos tan arduamente en los temas de salud que creo yo que cada vez que lográbamos los niveles de vacunación, cada vez que lográbamos el control de la deshidratación por diarrea, estábamos haciendo avances importantes en los derechos de los niños, algunos relacionados con la salud, otros más complejos
que todavía, insisto, tienen que ser encarados de la misma manera como hicimos el gran esfuerzo de los años 90 por la revolución de la supervivencia infantil. Yo creo que habría que pensar en tener nuevamente ese ímpetu, ese motor que fue el señor Jim Grant, que le dio pues ese impulso a los temas relacionados con la salud. Creo yo que necesitamos en este momento quizás un nuevo ímpetu, una nueva dirección de liderazgo para poder avanzar a pasos agigantados en los temas pendientes de la Convención de los Derechos del Niño. Juan, antes de pasarte, y esto tiene que ver con el tema que seguramente va a tocar José Rivero, es evidentemente nuestro amigo Emilio García Méndez dijo, hoy más que nunca, la educación forma parte del punto central de los asuntos de política, en la agenda política, en relación a crear una demanda de calidad para todos nuestros niños y adolescentes. Entonces yo en ese contexto paso a Pepe, porque tú has sido un representante de UNICEF en varios países que no solamente has visto la perspectiva de salud, sino has visto la perspectiva integral de protección, educación, salud, de desarrollo integral de los niños. Adelante, Pepe. Sí, amigo Juan, estaba analizando cifras de desnutrición crónica infantil, de mortalidad infantil, y veo una situación límite en materia de nutrición infantil en Guatemala. Justamente parece ser que es el país que tiene mayor índice de nutrición infantil, 48%, y sin embargo, en los países con mayor mortalidad infantil, Guatemala no figura, o sea que en eso está mucho mejor. ¿Cómo explicar esta situación? El problema de la desnutrición crónica en Guatemala definitivamente es el mayor problema nutricional que tenemos, y es un problema que se ha ido perpetuando de manera generacional, de tal manera que la solución del problema de la desnutrición crónica va a tomarnos varias generaciones para poder tener niños vigorosos, sanos, que crezcan mejor que lo que hacen los niños guatemaltecos hoy en día. La disyuntiva, o más que la disyuntiva, la aparente contradicción entre tan altos niveles de desnutrición crónica y bajos niveles de mortalidad infantil es porque definitivamente se han ido atacando las formas o las causas de mortalidad en los niños pequeños. Desafortunadamente estos niños sobreviven a los problemas de los cuales antes morían, como el sarampión, la tosferina, pero quedan sujetos a una nutrición insuficiente, con lo cual el problema de la desnutrición crónica pues vuelve a manifestarse y se perpetúa, teniendo niños que por otra parte tú los miras y parecen sanos, pero son chatitos, son pequeños, son chaparritos, y todo esto pues ustedes saben que trae también problemas no solamente de crecimiento físico, sino que de desarrollo mental, con lo cual tenemos un enorme problema en Guatemala en el que todavía no hemos podido tener las políticas de Estado suficientemente en el tiempo que se desarrollen las mismas políticas, los mismos programas para poder avanzar de la forma como lo han logrado otros países en el Cono Sur, y Chile es un ejemplo paradigmático de lo que pudo lograr en 35 años en relación al tema de la desnutrición crónica y aguda. Aquí estamos todavía en deuda en ese tema. Y tanto para Guatemala como para el resto de América Latina, ¿cuáles serían los elementos más significativos como iniciativas nacionales que conoces respecto a lo preventivo, utilizando mucho la educación formal y la educación de padres y madres para enfrentar ambos fenómenos? Yo creo que en temas de desarrollo, por donde tú quieras entrar, si lo haces de manera consistente, si lo haces de manera suficientemente a escala, como solíamos decir en los años 90, creo yo que la educación puede dar precisamente uno de los elementos más duraderos para enfrentar
el tema de desnutrición. Acuérdense ustedes que nosotros iniciamos el problema de desnutrición con niñas desnutridas, pues, y las niñas desnutridas que no terminan su educación, pues tienen todas las probabilidades de ser mujeres desnutridas que nos van a dar niños desnutridos. De tal manera que si a través de la educación de calidad, a través de una cobertura de matrícula, no solo en primaria, sino que vaya avanzando en la secundaria, ese es uno de los grandes retos que tenemos, no solamente en Guatemala, sino que en toda América Latina, de cómo poder, a través de la educación de los niños inicialmente y de los futuros padres de familia más adelante, poder tener las capacidades para poder entrarle de lleno a un tema tan complicado como es el de la desnutrición, y particularmente el de la desnutrición crónica. Muchas gracias, Juan. Oscar. Sí, hola Juan, un gusto de saludarte, saber de tus continuos avances en esta lucha que no tiene fin, la continuarán los hijos y nietos. Lo que quería decirte es que en el avance que ha habido en la incorporación del concepto de derechos en la atención de la salud, hemos visto cómo a partir de del inicio de la década de los 80 se avanzó de este concepto de alcanzar coberturas, o sea, un porcentaje significativo de niños o niñas que tuvieran el beneficio de algún tipo de atención, como fuera vacunas, educación sobre prevención de enfermedades, etcétera. Cómo eso avanzó hacia los temas de equidad, que ya se acercaban un poco a este concepto de derechos, para finalmente aterrizar en el concepto de la universalización, o sea, todos los niños tienen que estar vacunados, no basta con controlar las enfermedades, no basta con que las enfermedades inclusive sean erradicadas, hay que mantener el control y el beneficio a todos. Y ahí la equidad es un término relativamente de menor importancia, porque aquí bajo el concepto de derechos son todos, ¿no es cierto? Niños pobres, ricos, áreas urbanas y rurales. Pero en los indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio, este concepto por lo menos no alcanza a la equidad. Estamos hablando de cifras de promedio nacionales, que son la reducción de la mitad o el tercio comparado con el año 1990 al año 2015. Pero en la agenda post Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se está trabajando en muchos países, ¿cómo ves la posibilidad de realmente llegar a este concepto de que todos los niños y niñas tienen que ser beneficiarios de un programa? Y la falla de un niño, la muerte de un solo niño por causas evitables, es una muestra de lo que es el fracaso de este enfoque. Sin lugar a dudas, este tema de la equidad y de que deberíamos de llegar al 100% del alcance en todos y cada uno de los programas es y ha sido uno de los grandes desafíos que tenemos en todos y cada uno de los objetivos del milenio, y si nos remontamos más atrás, en todos y cada uno de las metas que se propusieron en la Cumbre Mundial de la Infancia. Yo creo que si no logramos tener esa concepción de que todos los niños tienen que tener todos los derechos, vamos a estar siempre en deuda y vamos a estar siempre lamentándonos de que no todos son susceptibles de gozar de no solo de los derechos a la salud, sino que los derechos que consagra la Convención de los Derechos del Niño. De tal manera que ese es yo diría que es uno de los temas en los que vuelvo a insistir. Es quizás el tiempo ahora con motivo de los 25 años de la Convención, de buscar una renovación, de buscar un nuevo empuje, de hacer lo que se hizo cuando se lanzó la revolución por la supervivencia infantil, buscar finalmente lo que el señor Grant nos recomendaba tanto, la voluntad política. Yo creo que si en algo hemos avanzado en los últimos años es en que definitivamente tomamos en cuenta y sabemos que solamente contando con la voluntad
de los gobiernos, la voluntad de los jefes de Estado, ministros, etcétera, es de que las acciones que se proponen por medio de la sociedad civil, de las instituciones que están preocupadas por esta temática, van a llegar a tener ciertamente esa gran cobertura universal que nos permita que este objetivo sea alcanzado plenamente. El 100% de los niños están inmunizados, el 100% de los niños reciben los beneficios de la lactancia materna. Eso suena como sonó seguramente la propuesta que hizo el señor Grant en los años 80 cuando lanzó la revolución por la supervivencia infantil. Sí, Juan, yo creo, yo estoy contigo y tú sabes que tanto Oscar como yo somos parte de una generación que creyó en estos sueños, en estas utopías que luego los hemos ido trabajando y realizando. Yo te pregunto, en este momento nosotros estamos con algo que es un movimiento incipiente. Mucha gente dice que es irreverente porque somos un movimiento ciudadano de exigibilidad y de vigilancia ciudadana para que se cumplan los compromisos. Y nos hemos planteado como meta, por ejemplo, al 2021, que es el bicentenario nuestro, tener un país libre de desnutrición crónica y anemia, entre otros indicadores dentro del Pacto por la Infancia. Es mucho soñar de que realmente estamos con toda esta tecnología, con todo este conocimiento, listos para hacer un esfuerzo a nivel latinoamericano para poder realmente generar un continente libre de anemia y desnutrición. Eso me recuerda nuevamente lo que comentábamos hace tantos años de que hay que soñar y pensar en grande para obtener grandes resultados. Si seguimos pensando en que vamos a lograr una reducción del 25%, del 50%, del 80% en un tema no es que sea fácilmente tan susceptible de ser como un gran desafío que sí es factible. En el tema de la desnutrición crónica, ojo, hay que tener mucho cuidado. Yo he hecho algunas estimaciones nuevamente comparativas con Chile. Si a Chile le tomó 35 años resolver el problema de la desnutrición, tanto aguda como crónica, en Guatemala si tomáramos 35 años haciendo las mismas cosas que hizo Chile, pues tendríamos una gran posibilidad. Posiblemente va a tomar mucho más tiempo, pero si en esta propuesta de lograr estas grandes metas le metemos toda la candela que sea necesario y nos brincamos todas las cercas que están impidiendo lograrlo, yo creo que es un gran desafío y el movimiento ciudadano de vigilancia y exigibilidad que ustedes están proponiendo, pues debe y va a tener con toda seguridad muchos logros y muchos éxitos. Juan, yo te agradezco mucho. Yo creo que Centroamérica, Guatemala en especial, está en nuestro corazón también, y ojalá, como dijo Emilio García Méndez, podamos mirarnos e intercambiar más entre nosotros antes de aspirar a estar en el tercer mundo, tratar de compararnos con otras realidades. Creo que tenemos mucho que aprender entre nosotros, como lo aprendimos desde el primer momento, y en ese sentido, Juan, pues espero que pronto podamos estar juntos aquí en Lima, que nos visites nuevamente y podamos intercambiar ideas con otras personas que estamos trabajando seriamente este tema. Se te quiere mucho, sabes, Juanito, y aquí en el Perú siempre se te recuerda, y yo dejo para ti para que tus palabras de mensaje final. ¿Sí? Pues lo mismo siempre dijimos cuando dejamos hace ya tantos años de que no nos podíamos ir del Perú, por lo tanto lo llevábamos en nuestro corazón. Lo mismo Inés y yo siempre recordamos con gran cariño los años hermosos, los años de tanto logro y tanto esfuerzo que hubo que hacer en diversos temas en el Perú, y bueno, para nosotros es como nuestra segunda patria, y esperamos volver algún día para poder celebrar los logros que nos estamos proponiendo ahora. Y mientras nos encontramos, yo creo que esta experiencia del intercambio a través del Internet, de la maravilla de comunicación instantánea que estamos gozando, pues nos va a mantener seguramente muy cercanos, aunque no necesariamente viéndonos y dándonos la mano como quisiéramos hacerlo. Un fuerte abrazo para todos y todas desde Guatemala. Los queremos mucho.
Muchas gracias, Juanito. Fue Juan Aguilar, gran amigo nuestro, una autoridad en salud y nutrición, y esperamos pronto también tenerlo con nosotros. Bien, este 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, pues está poniendo, Oscar, varios puntos para poner en la mesa, ¿no? Como dice, como dijo Emilio, nos recordaba de Bertolt Brecht, cuando la hipocresía es de mala calidad, es mejor poner las cosas sobre la mesa y con gran claridad. Yo creo que antes de pensar de que estamos yendo al primer mundo, creo que hay muchas cosas que tenemos que resolver primero. Vamos a un corte y volvemos ya con Vital Dionet en enlace directo. ¿Ok? Gracias. ¿Cuánto tuvimos que esperar hasta que América supiera que los niños y adolescentes son ciudadanos sujetos de derecho? Y sin embargo, antes de que puedan reclamar esos derechos, se los mata por millares cada día. Y en ese genocidio obstinado interviene una discriminación de edad más cruel que la económica y étnica. Más lenta es la agonía debido a la desnutrición, el hambre y las enfermedades habituales. Súbita o constante la violencia del medio que los atrae y del hogar que los rechaza. Esas víctimas del sistema ni siquiera tienen, en muchos casos, existencia legal ni identidad, como si no hubieran nacido y por tanto no hubiera crimen en su muerte. Quienes orientan y conducen la sociedad no fueron educados en el respeto a esos ciudadanos, como si no los vieran, aunque se pongan en puntas de pie para existir. Si queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan sin que nadie los haga morir antes de tiempo, hay que educarlos ahora en el ejercicio de sus derechos a fin de que adultos puedan ser respetados porque aprendieron a respetarlos. De vuelta con... Qué bueno escuchar a Jorge Enrique Adún, ¿no? Muy profundo. Muy profundo. O sea, quien no nace en la enseñanza de los derechos es muy poco lo que se le puede exigir como alumno. Yo creo que uno de los temas pendientes de la agenda vigente de todos los derechos para todos los niños es realmente la urgencia de la enseñanza de los derechos como establece la Convención en su mandato primero desde la escuela. Yo creo que la implementación de la enseñanza de los derechos no ha sido lo suficientemente sistemática. Los chicos no están creciendo en el conocimiento de sus derechos. ¿Oscar? Yo creo que sí, definitivamente, pero yo me temo que hay un segmento de nuestra población que no solamente no se está acercando a su formación como ciudadanos, como sujetos de derechos, sino que más bien como que se está apartando. O sea, son diferentes momentos y fuerzas divergentes. Quizás sea una visión un poco pesimista, pero pienso que estamos frente a una encrucijada y lo que se haga en los siguientes 20 años nos va a definir un poco el avance que tenemos como sociedades justas y con plena vigencia de derechos como un elemento central, ¿no? Bien, yo hablando de educación, de derechos y hablando de primera infancia y hablando de lo que significó toda esta corrida de los 25 años en la lucha por los derechos de la infancia, yo quiero pues ahora sí
anunciar y presentar a mi querido amigo, hermano del alma, a nuestro conocido Vital Didonet desde Brasil, una larga carrera de lucha por la primera infancia en especial y la lucha por el Estatuto del Niño y Adolescente en Brasil, que de hecho se ha vino a ser pionero en toda América Latina y quizás pauta para otras constituciones de estados, de los casi 18 estados o 21 estados en América Latina y el Caribe, pero no hablar de otras ciudades del mundo. Vital, qué placer hablar contigo. Vital, qué placer hablar contigo. ¿Cómo estás? Salvador. Entonces, si tuviera el video de Nélida Piñón para arreglar la conexión con Vital Didonet, ustedes tienen que entender este esfuerzo que estamos hablando con cuatro conexiones simultáneas en diferentes partes de América Latina. Pero esa es la maravilla de esta comunicación que nos pone cerca. Entonces estamos con Nélida Piñón, vamos a escuchar a esta excelente escritora brasilera que hace 10 años también nos advertía sobre la situación de los derechos de la infancia y sobre Brasil. Vamos a ver qué ha cambiado, qué ha mudado. Adelante, por favor. La miseria es la mayor vergüenza social de nuestro continente. Tenemos que exigir que los gobiernos, que las entidades, que la sociedad como organismo vivo reaccione. Si queremos un continente libre de verdad, tenemos que retomar esa cuestión. Salvar a los niños es para todos nosotros latinoamericanos una cuestión de honor. Hay que hacer algo, hay que reaccionar, hay que protestar, hay que dar el grito de la indignación. Basta. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y qué importante el mensaje también de Nélida Piñón, ¿no? Ella habla de un basta ya, o sea, yo creo que está apelando a un sentimiento de lo que decía don Elder Cámara, siempre nos recordaba nuestro derecho a indignarnos, de no ser cómplices con estas realidades. Ya Nélida Piñón lo planteaba hace 10 años. Yo creo que hay que conmemorar los 25 años, pero como ya nos han advertido nuestros amigos, con prudencia, porque la agenda sigue vigente. Claro, Oscar. Sigue vigente, ¿no? Hechos que son impactantes en términos de opinión pública, como este asesinato atroz de estos 43 estudiantes en México, mueven a las sociedades, pero también existen estas muertes ocultas de una vasta cantidad de niños y niñas que, hablando de muertes, mueren todos los días por causas que serían perfectamente evitables y no nos indignan porque no tienen esta visibilidad de las muertes violentas, atroces, ¿no? Entonces nuestra indignación yo creo que tiene que canalizarse a ambas situaciones. Claro. No sé, hay un problema, sí, claro, no, evidentemente, Oscar, el tema que estamos haciendo en este momento tiene mucho que ver pues con poner en agenda varios asuntos que muchas veces por estos promedios nacionales, como tú lo habías mencionado junto con Juan, esconden pues realidades muy concretas, ¿no? Entonces, por un lado estamos hablando del primer mundo, estamos hablando de bajar la imputabilidad penal como para poder solucionar un poco, entre aspas, este problema de violencia, estamos ocultando problemas de equidad y oportunidad que tienen todos nuestros niños, estamos hablando de calidad de la educación. Claro que hemos avanzado, pero no podemos contentarnos con estar más o menos bien, no, cuando podríamos estar mucho mejor, ¿no? Sin la menor duda, ¿no? Y se demuestra, en nuestro Perú es casi un espejo de América Latina, mientras se habla de Chile con 3% de desnutrición crónica infantil y Guatemala con más de 50%, en este momento es la situación que tenemos entre Huancavelica y Moquegua. Moquegua tiene exactamente 3, la misma cifra de Chile, y tenemos a nuestra querida Huancavelica con la mitad de sus niños con desnutrición crónica infantil. Entonces, estas son las realidades pues, que nos demuestran que estamos lejísimos de dar una respuesta acorde a las necesidades de la gente y enfocar esto como un derecho.
Claro, yo en ese sentido yo considero, Oscar, que si bien es cierto, mira, tenemos tanta gente que está participando por el chat, mientras estamos esperando la conexión con Brasil, estamos haciendo todos los arreglos técnicos necesarios para poder lograr tener y conversar con nuestro amigo Vital Didonet, pero nos están escribiendo mucha gente tratando de que este tema, ya nos están pidiendo que hagamos este tema más vigente, más allá de la primera infancia. Dice que quieren que entremos a otros temas. Es un tema muy interesante, nos desafía, les prometemos que vamos a estudiar esta alternativa de seguir tratando más ampliamente estos temas de derechos humanos de la infancia y la adolescencia, pero evidentemente para nosotros particularmente, la focalización de la primera infancia es realmente una tarea y un compromiso que hemos adquirido. Creemos que estamos avanzando, pero creo que es importante también no perder de perspectiva los otros problemas. No queremos un México aquí, no queremos más maras como las que están sufriendo nuestros hermanos de Centroamérica. O sea, creo que hay cosas que tenemos que tener presente. Entonces yo creo que ahora sí, con este preámbulo, con Nélida Piñón, que ya nos dijo lo que dijo hace 10 años, estamos ya con Vital Didonet, creo que hemos solucionado algunos de los problemas técnicos. Vital, querido, ahora sí me escucha. Sí, antes también estaba escuchando, pero ahora sin video, sin nada más que solo el micrófono, podemos hablar. Sí. Bueno, yo te estoy viendo en imagen en este momento y te estoy viendo muy bien, así que no hay ningún problema. Así que estoy aquí con Oscar Castillo, que también tuvimos la suerte de conocernos en Brasil. Él estuvo muy ligado a la pastoral de la crianza de Brasil desde UNICEF también. Así que estamos hablando en familia. Vital, tu evaluación, ¿qué hemos aprendido? ¿Dónde estamos? ¿Qué falta por hacer en términos de la agenda de todos los derechos para todos los niños, las crianzas de Brasil y de América Latina? Salvador, qué alegría poder estar con ustedes y con la red de personas que están te escuchando, viendo la Salgalú TV. Y bueno, ¿qué hemos aprendido? Yo pienso que la lección más importante, más fuerte, es que hemos aprendido a mirar a los niños, a ver a la existencia de los niños. Hace 20, 30 años los niños y adolescentes estaban en la sombra, estaban en la oscuridad, no se los veían, sino como problemas, como cosas para resolver, como personas en quien debíamos invertir para que pudieran crecer. Ahora estamos viendo a los niños como ciudadanos, como personas sujetos de derecho y que nos exigen el cumplimiento de los derechos. Esa es una lección que nos cambia como personas. Somos compañeros, somos amigos, somos ciudadanos junto con los niños. Claro, con una deuda increíble de histórica de derechos, pero esta mirada de personas para personas, que podamos mirar a los niños y saber que ellos son personas ciudadanas con derechos, esto es un cambio fundamental que repercute en las políticas, en la responsabilidad familiar y la responsabilidad social. Ahora, dime, Vital, en esta deuda histórica, como tú sabes, nosotros aquí en Perú hemos tenido que iniciar este movimiento ciudadano de exigibilidad y de vigilancia sobre inversión en la primera infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza, y yo sé que en Brasil hay una red muy activa también de la primera infancia. ¿Será que por el hecho de la convención dentro de esta deuda histórica dejamos de mirar específicamente la inversión en la primera infancia como un factor clave para la erradicación de la pobreza y conseguir una equidad y un desarrollo sustentable en América Latina? Absoluta verdad, Salvador. Hemos visto el niño de 0 a 18 años, todo el rango de edad de la convención, pero los problemas sociales de violencia, de droga, todos los problemas que afectan a la adolescencia han llamado la atención de la sociedad, de los medios de comunicación y de los gobiernos para resolver estos problemas en primer lugar. Y con eso se ha dejado la primera infancia, los periodos más sensibles
para la educación, la formación de la ciudadanía, en el momento más decisivo para la formación de la base de la personalidad humana. Claro, evidentemente es un poco el tema del desafío que nosotros ya tenemos aquí en el país y se ha constituido, y sé que en el caso de Brasil ustedes están trabajando mucho. O sea, ¿tú crees, en todo caso, aquí conversando con Oscar, no solamente en el ámbito de salud, como en el área de protección, violencia contra la infancia, la primera infancia es un tema también vigente, estamos visibilizando más el problema? O sea, ¿consideras que en el término de la agenda presente, el tema de la primera infancia tiene que ser reenfocada, tiene que ser fortalecida, no solamente en términos políticos, como en términos programáticos y políticos? Exactamente eso. Sabes, Salvador, que ahora estamos en aprobar una nueva ley sobre la primera infancia. Es un marco legal de la primera infancia en que se añade en el estatuto una cantidad de ítems específicos sobre el niño pequeño de 0 a 6 años y su relación con la familia, con la madre, con el padre, y también una definición de directrices para la formulación de políticas para la primera infancia. Eso que estamos necesitando. Brasil ha dado unos adelantos importantes en la salud, hemos disminuido mucho la mortalidad infantil, ya logramos la meta del milenio en mortalidad infantil, pero hay en desnutrición también, pero hay muchos otros aspectos que están necesitando de una atención más profunda. Yo diría que ese es el momento privilegiado que tenemos en la política brasileña y la administración en el ámbito de los planes de gobierno de atender especialmente este rango etario de 0 a 6 años. Yo creo que muchas cosas estamos haciendo más o menos paralelamente. En Perú hay un movimiento bastante fuerte en ese sentido, en Colombia también. Creo que en algunos países yo creo que lo más importante va a ser intercambiar información entre nosotros, porque creo que es un desafío que nos corresponde a todos. Y Brasil siempre andando dando las pautas, nosotros creando las experiencias, en fin, creo que juntos estamos mejor, es mejor sumar que restar. ¿Tú, Oscar? Sí, Vital, dentro de la característica que ha tenido Brasil de ser tan creativo en implementar medidas concretas para avanzar en estos temas, sobre el tema de niños o infancia como sujeto de derechos, ¿no? En otros países, particularmente aquí en el Perú, tenemos algunas acciones que son más o menos, que las podríamos llamar de simbólicas, pero nada significativo. ¿Qué cosas se ha podido hacer en Brasil para hacer que los niños ejerzan realmente esa función de ser sujetos de sus derechos, tener participación y tener una voz? Ese tema me interesa particularmente, me hace emoción de trabajar en eso. Estamos haciendo unas líneas de trabajo ahora en la Red Nacional Primera Infancia, escuchando a los niños, incluso en la formulación de las políticas y de los planes, porque la Convención dice que el niño tiene derecho de participar de todo lo que le dice al respecto, de todas las acciones que van a ser dirigidas hacia ellos. Y hemos hecho la escucha de los niños. Hemos trabajado con ellos de las formas más adecuadas que sea posible, por ejemplo, por medio de juegos, juguetes, dibujos, fotografía, que los niños sacan fotos en donde viven y después hablan sobre eso. Y hemos escuchado a los niños y encontrado importantísimas visiones e informaciones para adecuar mejor las políticas y las acciones que son para atender sus derechos. Yo pienso que ese es un paso importante que estamos dando en Brasil, aprendiendo a escuchar a los niños, porque hay necesidad de que los adultos sepan hacerlo, no manipulen, no usen los niños para confirmar sus voluntades y sus decisiones, pero que sepan aprender desde la mirada de los niños cómo ven el mundo, cómo sienten la realidad, cómo
proponen que las cosas sean hechas. Y ese diálogo nos ha enseñado que podemos ser mejores cuando escuchamos a los niños. Es un grande programa que estamos desarrollando ahora en la Red Nacional Primera Infancia, en la elaboración de los planes municipales por la primera infancia en que se escuchan a los niños. Y los adultos están cambiando la mirada también, porque tienen los niños como compañeros en la planificación. Well, Vital, yo creo que esa es una gran noticia. Sabemos que se están implementando varios de estos aspectos también en América Latina, en varias experiencias, pero todavía no hemos ido a escala como parte de una mecánica que realmente sea aceptado como una cosa normal. Escuchar a los niños escuchar la voz y opinión de los niños es algo que nos debe comprometer día a día cada vez más, porque es parte del derecho que tiene consagrado en la Convención. Creo que este es uno de los temas también en la agenda pendiente para poder ir adelante con estos próximos, espero, 25 años más que viene la Convención. Vital, con el abrazo fraterno, con la invitación anticipada para que nos encontremos próximamente entre todos y hagamos una discusión profunda sobre esto, yo te abrazo y te pido por favor que a todos los amigos de pecho, de corazón, que tú sabes que tengo aquí en el corazón a Brasil, como siempre, los saludes de mi parte y pues que saben que tienen aquí con nosotros su casa también. Muchas gracias, Salvador. Yo pienso que somos trabajadores de la esperanza o quizá de la utopía, porque la utopía existe. La utopía existe hasta el punto de nos hacer caminar. Y estamos caminando hace ya 25 años y como tú dices, quizá nosotros no, pero los que nos siguen más 25 años para que los niños sean realmente ciudadanos de nuestro país. Muchísimas gracias y me voy con tus palabras de que somos trabajadores de la esperanza, de la utopía, y la utopía mejor es hacer de esto una realidad como hemos venido trabajando y trabajando, como decimos en Brasil, sin miedo de ser felices. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente con el programa, agradeciendo pues a Vital Didonet por su participación. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Qué jornada, no sé, hay más de 2.500, me dicen 3.000 personas ya participando directamente. Gracias a todos ustedes por estar escribiendo. Este es el primer programa, el próximo jueves ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar, pero vamos a hacer una encuesta pública para ver si los chicos realmente saben sobre sus derechos. Estamos pidiendo a nuestros amigos de Ipsos también una rápida encuesta para saber qué saben, qué no saben de sus derechos, porque esto de aplaudirnos alrededor de la mesa conmemorando lo que no es necesario conmemorar aún, y más bien tener en cuenta, como dijo Emilio, poner sobre la mesa hidalgamente y francamente temas que realmente tenemos que discutir
con antecedencia, yo creo que es muy importante. Vamos rápidamente a lo que nos escriben nuestros amigos. Yo voy a leer algunos porque son muchos, pero fundamentalmente algunos temas. Andrés Aguilar dice: como estudiante de Derecho señalo que un tema que no se estudia a profundidad y no se asume lo que ello representa en las relaciones con los derechos de los niños y adolescentes. Es cierto, las escuelas de Derecho no están incorporando esto. Genoveva Ortiz dice: se sabe que los adultos infractores, autores intelectuales de sus delitos, utilizan a los niños y adolescentes como sus instrumentos de delito porque se sabe que ellos no tienen penalidades legales para mayores. Pero ¿cómo es que se persigue a estos utilizadores o captores? Paul Martin, representante de UNICEF, también nos escribió, nos escribió y habla evidentemente. Paul Martin es el representante de UNICEF. Salud, Emilio, y nos dice también que lo escuchó decir que la gran batalla a Emilio García Méndez, los derechos de la niñez de esta década, es el tema de justicia infantil y la onda de bajar la edad de responsabilidad penal. Bueno, evidentemente ya lo explicó Emilio, yo creo que ese es un tema vigente y es urgente. Alerta ciudadana, por favor, porque este tema que creo que están tratando en el Congreso de utilizarlo y nuevamente buscar chivos expiatorios, siempre se agarra por ese lado. Carmen Velasco dice: el mayor problema que nuestra sociedad peruana tiene es el completo desconocimiento sobre los derechos de los niños y niñas peruanas. Aún no se conoce que los niños y niñas también son sujetos de derechos. Es verdad, hace 25 años creo que debemos hacer un esfuerzo como compromiso de todas las instituciones de socializar más el conocimiento e información sobre los derechos de la infancia. ¿Qué dice Luis Costa? Tradiciones y cultura muchas veces se convierte en el enemigo de los derechos del niño. Corresponde al país legitimizar lo que significa ser un sujeto de derecho, respetando las tradiciones y cultura que respete este derecho importante. Por supuesto, hay un Plan Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que el Ministerio de Justicia, aparte de perseguir penales y policías, debería hacer un esfuerzo mayor para divulgar el Plan Nacional de Derechos Humanos, y ahí está incorporado la Convención. Esto es un saludo muy afectuoso para nuestro amigo de Justicia, el ministro de Justicia, Daniel Figalo y compañía. Bueno, también dice Rosalía Rodrigo: es responsabilidad de las familias enseñar, practicar y respetar los derechos, especialmente de los niños, pero también debe asumir esta responsabilidad en las escuelas, que decir, es el otro tema. La familia, como en las escuelas, no se está dando el suficiente énfasis. Vamos los últimos dos comentarios y los otros nuestra Secretaría Técnica sí podrá, como profesora de educación inicial, bueno, ya me cambiaron, pero dice Jesús Ulloa: como profesora de educación inicial no es fácil atender a los niños porque muchos llegan a nuestra escuela sin ninguna directriz. Aún algunos padres piensan que es nuestra responsabilidad educarlos. En realidad es una competencia de todos y muchos de ellos llegan con anemia o desnutridos también, ¿no, Oscar? O sea, yo creo que hay cosas de esto. Elena Cárdenas dice: la historia de matanza de jóvenes en México no es extraña para nosotros. Yo creo que es una advertencia. Esta impunidad no puede pasar. Desde aquí nuestra solidaridad, como ya lo dijo Emilio García Méndez y los otros que nos antecedieron, Pepe Rivero, el propio Oscar Castillo, estamos indignados con esta situación y espero que este crimen no sea impune. Y nos alerta, ojo con esta situación que nos puede llevar a un tema. Marianela dice: conocer y dar a conocer lo que es por derecho uno buen como es la protección de nuestros niños y adolescentes es una responsabilidad que corresponde a la sociedad peruana. Bien, yo creo que estamos, como siempre, voy a dejar de leer ya porque hay demasiados chats y nuestra Secretaría Técnica pues va a poder interactuar también con ustedes. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente: antes de leer las conclusiones y recomendaciones de este programa, yo quiero darles un regalo a todos mis amigos de Conadena. Quiero hacerles un regalo a todos los que nos están viendo en este momento. Una vez, y esto me correspondió a mí dentro de esta historia de los notables por la infancia, en mi otra vida, cuando trabajaba en UNICEF, movilizar y reunirme con grandes escritores y pensadores. Y uno de ellos era el doctor Ernesto Sábato. Y el doctor Ernesto Sábato se le pidió un artículo sobre los derechos de la infancia. Y el doctor Ernesto Sábato dijo: no,
yo quiero escribir a los niños y adolescentes. Y él hizo una carta para los niños y adolescentes, pero él mismo la leyó. Vamos a ver este acto histórico que les prometo que se lo vamos a circular en las redes para que ustedes lo utilicen y lo divulguen. Adelante, doctor. Te hablo a vos y a través de vos a los chicos que me escriben o me paran por la calle. No quiero morirme sin decirle estas palabras. Tengo fe en ustedes. No podemos hundirnos en la depresión porque es de alguna manera un lujo que no pueden darse los padres de los chiquitos que se mueren de hambre. Y no es posible que nos encerremos cada vez con más seguridades en nuestras casas. Tenemos que abrirnos al mundo. No considerar que el desastre está afuera, sino que arde como una fogata en el propio comedor de nuestras casas. Es la vida y nuestra tierra los que están en peligro. Sí, muchachos, la vida del mundo hay que tomarlo como la tarea propia y salir a defenderla. Es nuestra misión. Por eso te hablo con el deseo de generar en vos no solo la provocación, sino también el convencimiento. Son muchos los que en medio de la tempestad continúan luchando, ofreciendo su tiempo y hasta su propia vida por el otro, en las calles, en las cárceles, en las villas miserias, los hospitales. Les propongo entonces, con la gravedad de las palabras finales de mi vida, que nos abracemos en un compromiso. Salgamos a los espacios abiertos, arriesguémonos por el otro, esperemos con quienes extienden sus brazos, que una nueva ola de la historia nos levante. A ver, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y va a ser un cambio, va a ser hecho por la juventud. Fuerte y directo, ¿no? Que nos abracemos en un compromiso y salir a los espacios abiertos. Y Ernesto Sábado les dice, tengo fe en ustedes. Es por eso que quería yo dar este mensaje para nuestros amigos de Conadena que están luchando por sus derechos, como tantos niños y jóvenes en el país. ¿Qué te merece este mensaje, Óscar? No, cada mensaje y los otros que hemos escuchado son de una profundidad enorme, y el asunto es de que no representan solamente un concepto, una redacción bien escrita, representan la historia de la vida de estas personas y que han podido identificar que la infancia es un tema central como humanidad, ¿no? Creo que llegan a ese nivel, por eso conmueven realmente. Bien, yo lo único que les prometo para el próximo programa, para la próxima semana, ¿qué les parece escuchar a don Mario Benedetti? Vamos a escuchar al señor Eduardo Galeano, a Mercedes Sosa, no sé, pues a todos estos escritores que pensaron un poco hace 10 años sobre la Convención de los Derechos del Niño en nuestra América Latina. Bien, ahora vamos a una de las conclusiones del programa. Y vamos rápidamente a las conclusiones, digamos, como es tradicional. Primero, que el panorama sobre la situación de la niñez en estos 25 años de la Convención de los Derechos del Niño es heterogéneo en América Latina. Los adolescentes pobres ni estudian ni trabajan y se les está vinculando peligrosamente con la inseguridad ciudadana. Segundo punto, la educación es un problema central para América Latina, por ello el trabajo infantil soluciona problemas de ingresos momentáneos, pero consolida la pobreza en el corto y en el mediano plazo, y no solamente en el largo plazo. El tercera gran conclusión, en la Convención de los Derechos del Niño, se ha avanzado, pero falta mucho por hacer en la agenda que se propuso y aún no se le ha terminado de establecer. Sigue estando abierta, por ejemplo,
en el derecho, en la salud y la nutrición, se necesita un nuevo ímpetu y liderazgo. Yo agregaría una más, o sea, yo creo que el tema de saber, escuchar y oír y buscar realmente la participación de los niños y adolescentes está en la agenda pendiente, está también en la agenda pendiente, pues el tema de realmente de generar realmente una articulación y una vigilancia ciudadana más activa para el cumplimiento y la implementación efectiva de estos derechos, entre otras cosas que se me escapan de los apuntes. No sé, Óscar, si hay algún comentario de análisis final. No, realmente lo único que yo quería decir al final es, repitiendo un poco las palabras de nuestro poeta mayor César Vallejo, ¿no? Hermanos, hay mucho por hacer, ¿no? Tenemos una agenda pendiente y creo que el concepto de los derechos por la infancia es un tema que va a permitir reencauzar un poco la evolución de la humanidad a sus sociedades que rescaten lo que es verdaderamente valioso y den una esperanza a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Gracias, Óscar. Bueno, con nuestros agradecimientos y nuestro reconocimiento a esta excelente producción del día de hoy de nuestra querida amiga Verónica Milla y de Jimmy Parco en la dirección y todo el equipo técnico que ha hecho posible la producción del día de hoy y por supuesto la del próximo jueves. Nos despedimos recordándoles que esto se retransmite hoy a las 4 de la tarde. Pasen la voz, circulen esta información y a los amigos de Conadena, si es que no me escriben, no les doy el video de Ernesto Sabato. Esto ya lo saben. Y agradecer a Fundación Telefónica por la conectividad y, como es pues tradicional, nuestro reconocimiento a la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, quien gracias a ellos tenemos esta plataforma de comunicación. Muchísimas gracias.